Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar de hoy, que es nuestra segunda parte de esta serie de webinars. El webinar de hoy es Planeación Financiera y Operativa para Impulsar el Crecimiento Sostenible. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution. Y antes de iniciar, me gustaría darles unos pequeños mensajes. Este webinar se va a estar grabando, así que cuando termine les va a llegar un correo con la grabación. Igual pueden meterse a nuestro canal de YouTube, en donde están todos los webinars que hemos dado durante varios años ya. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. De igual manera, al final del webinar va a haber una sección de preguntas y respuestas. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, igual nos pueden escribir por el chat. Y hoy está aquí con nosotros Aureliano Rivera, es el presentador de hoy. Aureliano es CEO de Next Solution, tiene más de 20 años como consultor y emprendedor en Data Analytics, inteligencia artificial, planeación y consolidación financiera. Es VP en Dama México, que es Data Management Association, y ha sido profesor en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Monterrey y Collective Academy. Así que los dejo con él. Muchas gracias, Evelyn, y buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que quisiera es muy brevemente decirles quién es Next Solution. Digo, sé que algunos posiblemente ya nos conocen, otros no, pero es el pequeño comercial que les voy a echar y prometo que después ya no mucho comercial. Bueno, Next Solution es una empresa que se fundó ya hace 25 años y nosotros nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Es lo único que hacemos, no hacemos otra cosa. Justamente nos dedicamos a integrar esos datos, prepararlos, analizarlos, visualizarlos y tenemos muchos proyectos como lo que vamos a ver hoy de temas de planeación, consolidación financiera para ayudar a las empresas a hacer sus presupuestos, pronósticos, proyecciones de resultados, balance, flujo, modelos de a corto plazo, largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en general lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Y entrando en materia de la plática, bueno, el propósito es justamente pues platicarles un poquito, ¿no? Sobre cómo nosotros vemos este tema de planeación financiera y operativa, que es bien importante que lo comentemos, porque no solamente es el generar el estado de resultados, ¿no? Es generar el estado de resultados, pero teniendo el input, obviamente, de la operación, ¿no? Y el input, pues a lo mejor son unidades que voy a vender, son personas que tengo que contratar, son volúmenes de materiales que tengo que transportar, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de planeación financiera es, pues, primero que nada, el propósito es crear los presupuestos y los pronósticos que guían las operaciones diarias y la dirección estratégica del negocio, ¿no? Y justamente lo que permite es que las empresas puedan tomar decisiones mejor informadas con el objetivo primero de cumplir los objetivos financieros, ¿no? O sea, el poder decir, yo quiero tener tantas ventas, quiero tener tantas utilidades, un crecimiento de tanto en el año, ¿no? Para que eso pase, pues obviamente tienen que también ustedes tener información que les permita gestionar sus recursos, optimizar la eficiencia operativa, y eso, pues el objetivo es final, pues garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el largo plazo, ¿no? Entonces, sabemos que el área de planeación, justamente su propósito es estar, digamos, entre el área de planeación estratégica con el resto de la operación del negocio y justamente siendo ese enlace, ¿no? Que permite el decir, la empresa tiene este rumbo, la empresa quiere ir para allá, está pensando que va a haber un crecimiento de tal, bueno, ahora déjame regreso y veo cómo realmente logro que eso sea posible, ¿no? Cuánto tenemos que crecer, en qué líneas de negocio, en qué mercados, cuánto podemos gastar o cuánto tenemos que gastar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el proceso de planeación, pues obviamente soporta, como comentaba, pues una serie de prioridades del negocio, ¿no? Que tiene que ver uno, digo, y no tiene un orden específico, digamos, son ahí algunas cosas que se nos fueron ocurriendo, pero uno, pues obviamente con manejar la liquidez, ¿no? Dependiendo de la empresa, pero hay un dicho que dicen que cash is king, entonces, uno de los grandes digamos, criterios que las empresas evalúan, solamente es el flujo efectivo, ¿no? Entonces, el poder estar generando
flujo para tener más liquidez, poder cumplir con los compromisos con los proveedores, poder tomar acciones para cobrarle más a los clientes, y obviamente pues saber si en algún momento necesito financiamiento para poder tener esa liquidez, ¿no? Y desde el punto de vista de funcionalidad, digamos, o de lo que quisieran hacer es, para poder lograr eso, lo que los clientes nos piden, oye, pues yo quisiera poder crear escenarios en base a drivers y hacer simulaciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero en base a drivers? Oye, pues yo quisiera proyectar mi flujo efectivo en base a los días cartera o a los días proveedor, o qué pasa si negocio con un proveedor para poder pagarle, no sé, una semana más tarde, o al revés, negocio con un cliente para poder darle un beneficio si me paga más rápido, por ejemplo, ¿no? El otro, obviamente, pues sé que tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Y un factor muy importante de la rentabilidad, pues son, obviamente, los ingresos, que ahorita lo platicamos, pero también los costos y la gente, ¿no? Y obviamente sabemos que, pues, es todo un dolor, ¿no? El hacer un presupuesto de costos, ¿no? Y ahí, pues, obviamente podemos partir de costos estándar, de los costos que tuvimos el año pasado, hacer un presupuesto base cero, con el objetivo, pues, obviamente, de ser lo más eficientes posibles en la operación, y que obviamente nos cueste menos hacer los productos, ¿no? Gastemos también menos en poder embarcarlos, en poder operar, administrar nuestra empresa. Y aquí, digamos, típicamente lo que nos dicen es, bueno, igual, ¿no? ¿Cómo puedo estar simulando, ¿no? ¿Cuántas personas tengo que contratar? ¿Qué pasa si cambio la fórmula de un producto? ¿Qué pasa si negocio comprar más volumen y a cambio de eso puedo tener un costo mejor de materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que también es muy común, que lo voy a platicar un rato, pues es estar creando diferentes escenarios, modelos, hacer forecasts que permitan que el negocio crezca hacia adelante, ¿no? Y lo otro justamente es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo planeo el crecimiento, ¿no? O sea, yo quiero crecer tanto por ciento, el negocio trae un crecimiento sostenido de tanto por ciento durante el año. Bueno, ¿cómo puedo estar modelando el impacto de comprar empresas, ¿no? De hacer sus merchant acquisitions, planear las ventas, estar pensando no solamente en la planeación a corto plazo, a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie, obviamente, como digo, de prioridades de finanzas que tienen que ver con ser más rentable, con, obviamente, crecer con rentabilidad, ser más eficiente, o sea, en la operación, que obviamente pues eso nos va a ayudar también a que los clientes estén más contentos, nos compren más, a que operemos con menor costo, menor desperdicio, y obviamente pues también el ver si tenemos que crecer también en recursos, ¿no? Y recursos, digo, uno es obviamente la gente, puede haber otro tipo de recursos como líneas de producción, cuántos camiones necesito, cuántas personas necesito contratar para recolección de no sé qué cosas, etcétera. Entonces, hay, digamos, un montón de factores que sé que es lo que le impacta a la gente de finanzas. Sin embargo, para que esto pase, pues lo que vemos, digo, y no es algo anormal, desafortunadamente creo que es lo normal en el proceso de planeación, es que la mayoría de las empresas planean actualmente con Excel. Digo, ya muchas lo tienen procesos automáticos o semiautomáticos, pero un proceso de planeación típico es ¿no? O sea, un proceso empieza con el empezar a recolectar datos del ERP, de archivos de Excel, datos que alguien captura y que empezamos pues obviamente a traer y empezar a validarlos para empezar a hacer nuestro presupuesto. A lo mejor alguien controla las ventas y otro es el encargado de las inversiones y otro ve los activos fijos y otro es el de logística. Entonces pues, vamos a conseguir datos por todos lados. Y luego pues empezamos a actualizar posiblemente hojas de Excel que ya tenemos o a construir modelos con esos datos que tenemos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con datos obsoletos? Con que a lo mejor son datos que traemos de hace 2 meses, datos que alguien generó, pero que no sabemos si son reales, si están validados, pero son los únicos datos que tenemos y a lo mejor eso es lo único que tenemos para poder hacer ahí un número, ¿no? Entonces actualizamos, construimos esos modelos con datos obsoletos y luego empieza, pues digamos, el proceso de decir, ya empiezo a armar como que ciertos planes, ¿no? El plan de ventas y luego ese plan de ventas ya como que lo medio terminé, ahora hago el de costos y luego los de gastos administrativos y luego lo hago los de gastos de marketing, pero ahí empiezan pues a ir y venir un montón de correos, un montón de juntas, donde el objetivo pues es que hay una aprobación ejecutiva para poder
decir si ese es el número que quiero y aquí está más o menos el respaldo que tengo, ¿no? Respaldo me refiero a en cuanto a información. Y y ya que terminé mi presupuesto, ya que, digamos, hay una autorización y que todo les hizo sentido, pues ahora lo que dicen es, pues, ¿qué crees? Quiero ese presupuesto, llevarlo de regreso a mi RP, porque resulta que en el RP yo quiero, obviamente, bloquear que no gaste más de lo que tengo permitido y es donde voy a ejecutar el presupuesto que asigné, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo toda esa información y regresarla al RP para poder ejecutarlo ahí. Pero el problema es que el negocio está cambiando constantemente, ¿no? O sea, el negocio, pues a lo mejor yo pensé que un producto iba a vender tanto, resulta que vendió el doble, o un competidor sacó una promoción y eso me está afectando mucho a las ventas, entonces tengo que hacer otros cambios en mi empresa, o un proveedor ya no me surtió o no me surte a tiempo, entonces tengo que cambiar de proveedor y eso implica un costo más alto, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones que se van presentando y obviamente pues necesitamos estar rehaciendo los planes, ¿no? Que es lo que se conocen como los pronósticos. Pero imagínense, si ya el hacer el primer proceso nos llevó posiblemente 2 o 3 meses, pues obviamente el hacer un pronóstico, pues también sigue siendo doloroso, ¿no? Porque no le puedo meter 2 o 3 meses porque tengo que dar una respuesta muy rápida para la empresa. Y al final, pues gente termina también con un presupuesto anual, con una serie de pronósticos, se preparan reportes a board, se envían otra vez esos planes y pronósticos de vuelta al sistema y es un ciclo que nunca acaba. O sea, el proceso de planeación es un proceso que constantemente está cambiando en la empresa, todo el tiempo estamos reajustando números, todo el tiempo estamos ajustando variables y pues queremos ver qué pasa hacia adelante, ¿no? Y esa es la realidad, digamos, que vemos en las empresas, ¿no? Entonces, obviamente el reto, como comento ahorita, de hacer los planes con Excel es, pues que hay que extraer los datos a mano, ingresarlos en hojas de cálculo, o hay hojas de cálculo ahí que pues ya nadie le mueve porque lo hizo Juanito y Juanito se fue a la empresa hace 10 años, pero pues es la ley, ¿no? Y el Excel, pues quién sabe cómo está, ¿no? Pero no le muevas. Como dijimos ahorita también, muchos correos, muchos directorios compartidos con un montón de versiones de los Exceles, ¿no? Ventas enero 2024, ventas febrero 2024, o peor aún, ¿no? Ventas enero 2024, unidad de negocio 1, ventas enero 2024, unidad de negocio 2. Entonces, de repente tienen ahí 500, 1000, 2000 archivos, ¿no? Con los que tienen que estar trabajando. Y obviamente eso implica una serie de problemas, ¿no? Hay un alto riesgo en la seguridad de los datos. Los datos, digamos, son archivos y se pueden copiar o compartir por error o enviar por error a alguien. No hay un fácil control de versiones, o sea, me refiero a si yo tengo una versión que es el presupuesto anual y luego tengo el forecast de enero y luego tengo el forecast de marzo y luego tengo el forecast de cuando el dólar subió a tanto, bueno, pues implica estar copiando todo ese set de archivos y si no hay un buen control, pues entonces se vuelve una locura, ¿no? Hay una baja participación de usuarios y ¿a qué me refiero con esto? A que como es un proceso tan complejo, mientras más gente metemos en el proceso, obviamente se va multiplicando esa complejidad, ¿no? Se va haciendo exponencial. Entonces, lo que hemos visto es que pues el proceso termina como siendo responsabilidad solamente de finanzas, ¿no? Entonces, a veces necesito el input de alguien de ventas, necesito el input de alguien de otro lado, pero es finanzas, digamos, el que está pidiendo el dato, validándolo, subiéndolo, pero la otra persona a veces no colabora, ¿no? O sea, no hay un proceso de colaboración donde todo el mundo esté apoyando. Digo, y ahorita vamos a llegar allá. Y hay un reporto reactivo. O sea, muchas veces los cambios en el negocio consumen, vaya, se toma mucho tiempo, vaya, en tomar acciones sobre lo que está pasando en la empresa, ¿no? Y pues me enteré porque vi el número del mes pasado de no sé qué, pues ahora déjame plantear un escenario para ver qué hago, pero a lo mejor para cuando hice ese escenario, la realidad del negocio ya cambió y obviamente pues ya no tiene sentido posiblemente esa acción que estoy tomando, ¿no? ¿Sí? Digo, estas son unas estadísticas por ahí que saqué de un estudio, digo, por ahí lo tengo a la mano, digo, es un estudio de hace 8 años, sin embargo, creo que aún sigue vigente, ¿no? O sea, puede variar un poco, pero esto lo sigo viendo y lo sigo viendo todos los días, ¿no? O sea, los equipos financieros dedican
muchos días, digo, ahí dice 77, yo he tenido clientes que tardan 4 o 5 meses haciendo su presupuesto anual. Hacer un pronóstico, pues imagínense, es casi un mes, o sea, 20 días para hacer un pronóstico. Entonces, hago el presupuesto anual y luego aparte hago el pronóstico que me consume casi todo el mes y luego esos 10 días que me quedan son como para cargar la información real, hacer comparativos, preparar estados financieros, presentaciones, presentarle al board, al consejo, etcétera. Y aparte, pues van saliendo otros pendientes durante el mes, ¿no? Entonces, no da la vida para poder hacer todo. Y sé que ese es el principal problema que tienen como financieros, ¿no? Que el tiempo es insuficiente y no duermen, obviamente, pues hay hasta temas familiares que no me voy a meter, pero digamos, sé que implica mucho esfuerzo y mucho tiempo de ustedes, ¿no? Y lo más importante es que el tiempo que le dedican, pues es para preparar los números, ¿no? O sea, para hacer los cálculos, en vez de estar tomando las decisiones que necesita el negocio. O sea, los planes, como dice ahí, pronósticos están desactualizados y queda muy poco tiempo o casi nada de tiempo para hacer análisis. Cuando realmente la labor de un área financiera es justamente el tener la capacidad de poder tener los números para poder analizarlos y poder decirle al negocio qué tiene que hacer, ¿no? Pero como consume tanto tiempo el preparar esto, pues ya no les da tiempo. O sea, se hacen algunas notas, se hacen algunas cosas así muy sencillas, pero en la mayoría de las veces no tiene el tiempo suficiente para meterse a profundidad, a entender qué está pasando y a saber realmente qué decisiones son las que tienen que tomar. Entonces, hay una serie de retos, digo, no los voy a leer todos, pero digamos, esos retos pues son cosas como, pues no hay agilidad, obviamente la empresa es lenta, no hay datos, como digo, completos, están desactualizados o incompletos, ya hablamos de las hojas de cálculo, el proceso es muy complejo, hay mucha fricción en casi todo el proceso, la seguridad de los datos, hay procesos que no controlan, y obviamente pues hay una serie de futuros ahí deseados, otra vez no lo va a leer, pero obviamente es cosas como hacerlo más simple, hacerlo más rápido, por ahí en uno de estos viene tener una sola versión de la verdad, ¿no? O sea, un solo lugar donde esté el plan, donde todo el mundo pueda planear de la misma manera, donde todos puedan tomar buenas decisiones. Entonces, ese es el reto y las oportunidades que típicamente los clientes nos dicen cuando nos buscan para esto, ¿no? Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿y cómo lo puedo mejorar? ¿No? O sea, también yo sé que mi proceso es así, hay muchas broncas con los Exceles, o los Exceles ya no abren, o las fórmulas no las entiendo, o las hizo alguien y no le quiero mover porque pues ya se ha usado así durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y creo que aquí hay una serie de aspectos que no tienen que ver solamente con la tecnología, ¿no? Digo, obviamente sí les voy a hablar de tecnología, pero tienen que ver también con prácticas y con temas culturales dentro de la empresa. Y el primero es que hay que pensar pues, en tener una visión de una planeación continua. Como comentaba ahorita, hago un presupuesto, hago un forecast, hago reportes. Entonces, la realidad es que el proceso de planeación es continuo, no es un evento de una vez, ¿no? O sea, el proceso de planeación no es hacer solamente la planeación financiera que genera el presupuesto del año y ahí te ves el año que viene, ¿no? O sea, ojalá fuera eso, ¿no? O sea, es hacer el presupuesto, es actualizarlo, es estar haciendo múltiples escenarios, es estar haciendo comparativos, es estar dando explicaciones. Entonces, digamos, hay una serie aquí de recomendaciones que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y lo primero, pues, digamos, es comprimir esos tiempos de ciclo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Hay diferentes actividades durante el proceso. Vamos a tomar un ejemplo sencillo, ¿no? Para poder generar una proyección de un estado de resultados, pues entonces yo necesito poder hacer proyecciones de ventas y luego esas ventas, pues obviamente me sirven como la base para generar costos, a lo mejor para generar algunos gastos, hay a lo mejor otro proceso distinto para los gastos y luego para el mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de pasos. Entonces, lo primero que nosotros vemos es, el proceso típico es, otra vez, son Exceles, son muchas fórmulas, pero en muchas empresas los procesos no están bien documentados o no están bien claros, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos cuando nos buscan para algún proyecto de este tipo es que les decimos que uno de los aspectos más importantes es que definamos, o que ustedes ya tengan definido idealmente, un buen proceso
digamos, para calcular sus ventas, para calcular sus costos, etcétera, ¿no? Suena obvio, pero créanme, la mayoría de las empresas no lo tienen completamente claro. ¿Y a qué me refiero? Vamos a tomar el ejemplo de las ventas. Oye, las ventas, es tan simple como decir, voy a vender tanto, o sea, en pesos. No, no lo es, ¿no? Porque resulta que para poder generar ese monto, pues yo tengo que saber cuánto voy a vender en volumen, y ese volumen, pues a lo mejor tiene una serie de variables, ¿no? Donde posiblemente ya me meto a otros terrenos, ¿no? Donde, pues, ¿sabes qué? Tengo que hacer un pronóstico de ventas, tengo que analizar el mercado, porque a lo mejor va a haber nuevos lanzamientos míos o de la competencia. Entonces, tiene que haber un proceso, digamos, de conocer el mercado para saber qué productos son los que vamos a lanzar, cuáles son sus características y en base a eso, pues poder planear cuánto voy a vender en volumen, ¿no? Luego viene el tema de precios, que el tema de precios es muy complejo. O sea, a veces pongo un precio y ese precio es fijo para todos, pero la realidad es que si queremos tener un mejor resultado como negocio, pues el precio puede tener variaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo el precio que puedo dar en Monterrey, que el que puedo dar en Chihuahua, que puedo dar en Ciudad de México, que el que puedo dar en otro lado, ¿no? ¿Y por qué no es lo mismo? Por varias razones, porque a lo mejor hay mercados que tienen una economía más, digamos, más fuerte, o sea, entonces posiblemente ese mercado puede pagar un poco más, y no está hablando del doble, a lo mejor está hablando de 10 centavos, no sé, y ese número grande que hace bulto, ¿no? Pero digamos, uno es esa parte. Otra parte es, pues también considerar los costos, ¿no? Oye, pues a lo mejor mi fábrica está en Chihuahua, pero para poder llevarlo a Chiapas, pues tengo que subirlo en un tren o tengo que mandarlo por trailers. Entonces no es el mismo el precio que le puedo dar a la gente de Chihuahua, porque mi costo es mucho más bajo que el precio que le puedo dar a la gente que está en el sur de México o que está fuera de México, ¿no? Entonces hay toda una serie de estudios que hay que hacer, obviamente, para poder prever el cuánto voy a vender en volumen y el qué precios tengo que dar, ¿no? Y además, en qué mercados sí voy a vender unos productos, en cuáles otros no, etcétera, etcétera. Y así, obviamente, multipliquémoslo por los costos, los gastos y todo lo demás. Entonces, esos ciclos, o digamos, cada uno de esos pasos, lo que buscamos es tener un proceso o definir un proceso que nos permita reducirlo, ¿no? Estandarizarlo, que nos permita reducir ese tiempo y obviamente con una herramienta que nos ayude a integrar los datos y hacer todo lo demás que les voy a platicar, pues obviamente el proceso debe ser mucho más eficiente y debe ser mucho más fácil. Entonces, el propósito es justamente irnos de ese antes que está aquí al después, ¿no? O sea, de tener una retroalimentación lenta y estar tardando mucho en tomar decisiones, pues a que haya modelos que nos permitan estar simulando rápidamente y poder recibir retro muy rápido, ¿no? El que la acción y la ejecución realmente se ejecuten de una manera muy rápida, ¿no? Oye, pues la planeación, la toma de decisiones pues, deben de ser rápidas, deben ser frecuentes, debo darme cuenta de lo que está pasando en el negocio para poder tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y el propósito final, pues que el negocio se vuelva ágil, ¿no? Que no solamente estemos reaccionando a lo que nos está pasando, sino que podamos anticiparnos y justamente estar siendo cada vez más ágiles, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con una buena definición, digamos, de sus procesos, que digo, también siendo honesto, en muchos de los casos con los clientes que hemos trabajado, muchos ya lo tienen definido, lo que no tienen es a lo mejor la tecnología que les ayuda a automatizarlo, pero ya muchas cosas ya están bien hechas, ¿no? El segundo es, y esto es importante, porque la planeación financiera y operativa, son los dos, no es solamente responsabilidad de finanzas. Finanzas es, digamos, sí el responsable del proceso completo, sí el que se asegura que todo se ejecuta, pero realmente debe de estar involucrada la mayor cantidad de gente posible, porque al final todos estamos en la empresa, todos tenemos una manera distinta de ver las cosas y todos pues colaboramos al éxito de la empresa y por lo mismo tenemos que también poder participar en la planeación. ¿Y a qué me refiero? No? Oye, pues resulta que a lo mejor quiero generar un presupuesto de resultados, proyectarse una proyección de estos resultados. Entonces, lo ideal es que la gente de ventas pues, sea la que se encargue de hacer su presupuesto de ventas, pero que ese presupuesto de ventas, en el momento que ellos lo capturan, automáticamente vaya e impacte todo lo demás. O sea,
que la gente de ingeniería, pues obviamente ya tenga todos los costos de las materias primas de los productos que vamos a tener o los costos de los diferentes servicios que vamos a dar. Si hay gastos asociados a esas ventas, pues gente que ya estén formulados en algún lado para que todo venga en cascada, ¿no? Pero el objetivo es que aquí esté involucrado ventas, recursos humanos, producción, logística, además de finanzas, ¿no? Entonces, el propósito aquí es que, por un lado, empecemos con lo básico, digo, ahorita vamos a hablar también más de eso, donde, pues, a lo mejor lo básico financiero es, pues, tener la información real, ¿no? Hacer un cierre rápido, tener la consolidación financiera, estar generando los estados financieros, digamos, básicos y regulatorios, si es que aplica en mi industria, pero luego que empecemos, obviamente, a crecer, oye, pues, sabes que ahora, ya que tengo la información real, pues eso lo tomo como base para poder hacer mi plan anual, ¿no? Mi presupuesto anual. Y entonces voy a tener un presupuesto de recursos humanos donde va a estar participando cada una de las unidades de negocio para decirme cuántas personas voy a contratar. Y fíjense ese ejemplo, me acordé de algo que me pasó hace años. Recuerdo que llegué con un cliente donde el responsable de presupuesto me dice, oye, es que un problema que tengo es que la gente era una empresa financiera. Entonces, me dice, es que la gente de las sucursales no sabe hacer presupuestos. A ver, platícame, ¿qué significa que la gente de las sucursales no sabe hacer presupuestos? Me dice, no, pues es que les mando sus plantillas en Excel para que me llenen cuánta gente van a tener y de eso, pues cuánto van a pagar de salarios, cuánto van a pagar de IMSS, cuánto van a pagar de Infonavit, cuánto van a pagar no sé qué cosas. Y así como que pues, parece que no saben que pues hay tabuladores y que dependiendo del sueldo, pues es lo que tienen que pagar. Y le digo, no es que parezca que no saben, es que no saben. O sea, si tú vas con el de ventas, pues él sabe de ventas, él sabe de productos, de volúmenes, toneladas, esa es la manera en que él piensa, ¿no? Entonces lo que le decía, oye, ¿no te hace más sentido el decir, oye, pues tú dime cuántas personas vas a necesitar, de qué puestos, y que tú tengas todo ese cálculo aparte, ¿no? O sea, porque al final el propósito no es que cada uno haga el cálculo, sino que cada uno pueda tener ese input en la manera en que opera, en la manera en que piensa y que una herramienta o un proceso automático pueda hacer justamente el cálculo, ¿no? Entonces, ese es uno de N ejemplos, ¿no? Donde dices, oye, pues sí, la gente que está en la operación, pues es lo que quiere es contratar un operario, un chofer, una secretaria, ¿no? Pero no tiene todo el detalle de cuánto implican los diferentes conceptos. Eso lo sabe la gente de nóminas, ¿no? Lo sabe la gente de recursos humanos. Y lo mismo pasa con la gente de costos, ¿no? Oye, pues a lo mejor yo el de ventas quiero hacer mi presupuesto y traigo a lo mejor también una meta de rentabilidad, pero pues yo no tengo el detalle de cuánto cuesta el producto en temas de materias primas, costos de fabricación, mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo, yo te doy el input de los productos que quiero vender y alguien más se encarga de hacer esa formulación. Entonces, esto es importante, ¿no? El que esos planes operativos se hagan en los términos y en los, digamos, se manejan los conceptos que manejan cada uno de estas áreas y que luego eso vaya y le impacta a los planes financieros, ¿no? O sea, yo capturo volúmenes, yo capturo precios, yo capturo personas, yo capturo toneladas que voy a embarcar por tren, por tráiler, por lo que sea. Otro captura los costos tonelada por kilómetro. Y ahora sí, todo se formula para que obviamente se pueda generar ahora sí un plan ya más integrado, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo segundo, ¿no? Tener un plan donde ya la gente esté colaborando y obviamente, pues eso se vaya convirtiendo ahora sí en el plan completo de todo el negocio. Y lo último, pues obviamente es llegar a pensar en que también puede haber otros modelos de planeación que no solamente van a tener que impactar el estado de resultados o el balance de flujo, digo, todo va a impactar ya, pero que ayuden también a que la operación propia de cada uno de negocio sea mejor. Un ejemplo, regresando al ejemplo de ventas, es el establecer cuotas, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es tan fácil como decir, tú vas a vender 100, 200, tú 300, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto con una aseguradora donde ellos nos decían, para yo poder proyectar mis ventas, tengo que considerar las pólizas que ya tengo y cuántas renovaciones voy a tener. Tengo que considerar un segmento de clientes que son clientes corporativos, donde hay una atención distinta a los clientes de volumen, por decirlo así, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo le llamaban. Pero esos clientes, digamos, corporativos, pues ellos lo que querían era analizar su pipeline de ventas,
tener una serie de métricas o variables relacionadas con el cierre. O sea, ellos manejaban un concepto que le llaman el 4-1, es decir, si yo quiero vender 100, tengo que traer en mi pipeline 400, ¿no? Porque más o menos es el radio de ventas que cierro, ¿no? Entonces, ellos para poder cumplir con su meta de ventas de ese segmento, necesitaban estar analizando su pipeline y si no lo tenían, pues tenían que tomar acciones para generar más pipeline, ¿no? Y eso solamente para el segmento de los corporativos. Por otro lado, las renovaciones y por otro lado, pues los ingresos que tenían de agentes, ¿no? Y eso para establecer las cuotas, ¿no? Entonces, así pues obviamente puede haber procesos de planeación muy complejos en las diferentes áreas, ¿no? Digo, ahorita voy a platicar, por ejemplo, uno que es muy, muy común en las empresas de manufactura o de retail o de CPG, que es el de Sales and Operation Planning, pero es justamente un proyecto o un proceso que implica a mucha gente, donde todos tienen que estar colaborando, pero cada uno tiene su especialidad y cada uno necesita su modelo específico, ¿no? O sea, el modelo de marketing, el modelo de ventas, el modelo de demanda, el modelo de manufactura, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Cuando hablamos de planeación, no es solamente finanzas, sino que justamente también tiene que estar involucrada gente de las diferentes áreas del negocio. Y esto lleva a esto último, ¿no? Donde el propósito justamente es que se cree un ambiente y digamos, y se tenga, digamos, una plataforma que permita que todo se ejecute de manera colaborativa y conectada, ¿no? Donde sí, finanzas funciona como ese paraguas que nos une a todos, se convierte en ese asesor estratégico de toda la empresa, pero así fomentas una conexión humana real, ¿no? Y esto a lo que se refiere es, yo en ventas ya sé que si vendo o no vendo, qué impacto va a tener eso en el estado de resultados del balance del flujo, ¿no? Yo, recurso humano, sé qué pasa si tengo la gente a tiempo, no. Oye, pues a lo mejor no va a tener gente suficiente para poder cumplir con el plan de producción que tiene de manufactura, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que buscamos. Y el propósito es que se tomen decisiones colaborativas y que, como dice, se eleve el IQ financiero de la organización. Es decir, que la organización entienda qué impacto tiene cada una de mis acciones, qué impacto tiene mi área en el resto de la organización y que todos entendamos que está impactando la rentabilidad, que está impactando el crecimiento de nuestro negocio, ¿no? Otra cosa aquí importante, y digo, y a lo mejor esto parece que no está muy conectado, pero es bien importante, es cuando se quiere implementar o cambiar la manera en que se hace la planeación, hay que pensar también en que hay muchos escenarios, ¿no? que debemos de considerar. Es decir, típicamente con lo que más nos topamos es, hay un presupuesto anual que se hace, digamos, más o menos empieza ahora en septiembre, octubre, en algunos casos, la mayoría de los clientes empiezan en septiembre, algunos en agosto, y ese plan anual pues termina con un presupuesto que ya no se mueve, ¿no? Ese es el presupuesto anual y ese es inamovible. Pero luego se van haciendo forecast. Entonces hay empresas que hacen 3 o 4 forecasts al año, otra vez por el tiempo y el esfuerzo que implica hacerlo. Hay otras empresas que hacen forecasts mensuales, le llaman de hecho forecast 1, 2, 3, 4. Y hay otras que quieren hacer algo que se llama un rolling forecast, o algunas ya lo hacen, ¿no? Digo, ahorita me voy a enfocar en esta parte del rolling forecast. Y básicamente es pensar en cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? El presupuesto anual, y que es lo que está allá abajo, dice cómo quiere la empresa que sea el futuro, ¿no? O sea, cuáles son las metas que yo me estoy poniendo, o sea, hasta dónde quiero llegar, cuánto quiero crecer, cuánto quiero vender, cuántas utilidades quiero tener. Perfecto. Pero un rolling forecast lo que te va a decir es qué es lo más probable que pase. O sea, porque un rolling forecast se va a estar actualizando constantemente con información real, se va a estar actualizando con información más cercana, digamos, a la operación del negocio. Y él te va a decir, sí, en tu plan anual o en tu presupuesto anual tú dices que quieres llegar a una meta de ventas o de crecimiento de tanto, pero la tendencia, de acuerdo al forecast, es que te vas a quedar abajo un 5%. Órale, ¿qué implica eso, no? O sea, ¿es una buena o una mala noticia? Pues yo creo que no es ni buena ni mala, es una noticia. Y el hacerlo bueno o malo depende de nosotros, ¿no? Entonces, aquí ya, si nos enteramos a tiempo de que si las cosas siguen igual, vamos a quedar abajo, bueno, podemos empezar a tomar acciones, ¿no? Cambio mi portafolio de productos, modifico mi pricing, reduzco costos, no sé, ya tendremos que ver cuáles son las acciones. Pero digamos, el rolling forecast, su propósito es ayudarte justamente a saber qué es lo más probable que pase, mientras que el presupuesto es pues más un proceso de negociación,
donde pues hay muchos jaloneos, uno cede, otro empuja y al final pues todos se ponen de acuerdo en un número. Pero el rolling forecast se calcula con la información real y va haciendo esas proyecciones. Esa es la diferencia, ¿no? El rolling forecast es como si fuera el clima, ¿no? Me gustó mucho ese ejemplo porque te dice, mira, pues ahí está el clima, ¿no? O sea, tú puedes decir, pues yo quiero que haga, que siempre estemos a 25 grados, sí, pero el clima dice otra cosa, ¿no? Y además yo te voy a decir, el jueves va a llover o va a haber una nevada, pues prepárate, ¿no? O sea, no vas a salir a ciegas. Entonces, ese es el propósito del rolling forecast, ver hacia adelante, enfocado en decirte cuáles son tus riesgos, pero también tus oportunidades, porque a lo mejor te dice, oye, tú decías que ibas a crecer un 10%, pero espérate, vas a crecer un 25%, ¿no? Entonces, pero a lo mejor ese 25 implica que necesitas contratar más personas, que necesitas abrir una planta, que necesitas posiblemente conseguir un inversionista porque no tienes el capital para aguantar ese crecimiento. Entonces, hay muchas oportunidades ahí para nosotros, ¿no? Cuando manejamos un bien rolling forecast. Y nada más para estar claro, ¿cuál es la diferencia entre un forecast y un rolling forecast? Porque les digo, muchas empresas manejan el forecast, es que típicamente, como les decía, se hace el plan anual, o sea, hacemos el presupuesto de 2025. Entonces, se hace el presupuesto de enero a diciembre del 2025, queda fijo y es inamovible. Y luego se va haciendo el forecast. Entonces, por ejemplo, nos dicen, mira, yo quiero el forecast el 2 más 10. Pues el 2 más 10 son 2 meses reales, o sea, enero y febrero, y el forecast va a ser de marzo a diciembre, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, en octubre, pues va a ser el forecast 10 más 2, ¿no? O sea, 10 reales, bueno, más bien 9 más 3 sería. O sea, 9 reales, que es hasta septiembre, y luego 3, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y eso es, digamos, otro escenario común. Pero un rolling forecast lo que hace es, espérate, yo te voy a decir cómo vas a estar los siguientes X meses o X periodos, ¿no? Entonces, una buena práctica es no cerrar el presupuesto, no cerrar el forecast a solamente el año actual, porque el negocio sigue operando. O sea, y a lo mejor está bien, o sea, lo pones como una meta, pero también es importante que tengas esa visibilidad de qué va a pasar el siguiente año, ¿no? Entonces, si cada mes tú proyectas los siguientes 12 o 18 meses, pues gente también tienes la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones distintas en tu empresa, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación que nosotros también hacemos, ¿no? Que podamos manejar múltiples escenarios, múltiples forecasts, ya sean forecasts normales o rolling forecasts, ¿no? Ahora, yo les comentaba pues que la planeación financiera y operativa deben estar integradas, ¿no? Y platicaba primero que lo primero que hace la gente, o lo primero que recomendamos, vaya, es tener la información real, ¿no? Es como que si tratamos de mejorar el proceso completo de un área de finanzas para temas de generar información real y presupuestada y proyectada, lo primero es tener la información real. Y eso, pues digamos, es el cierre mensual, la consolidación financiera. Si no hacen consolidación, al final es el cierre. Pero el objetivo justamente es tener esa información lo más pronto que se pueda, ya lista para que los estados financieros se generen automáticamente, ¿no? Y que le dé clic y automáticamente salgan los reportes que yo quiera, ¿no? Tuvimos un webinar, de hecho, la semana pasada sobre esto, no me voy a meter a detalle, pero digamos, es el primer paso. Ya que tengo esos datos, pues obviamente yo puedo generar diferentes tipos de reportes, los estados financieros, verlos por país, por negocio, por mes, por trimestre, comparativos contra real, presupuesto, contra el año actual, como ustedes quieran, ¿no? Ponerlo en una presentación que le voy a mandar a accionistas o que le voy a mandar a los bancos en Nueva York o lo que ustedes manden y quieran. Entonces, ese es como que, digamos, el primer quick win. Pero luego vienen los dos tipos de planeación que comentábamos, ¿no? La planeación financiera, que tiene que ver justamente con lo netamente financiero, ¿no? Ya estamos hablando ventas, OPEX, CAPEX, pronósticos de flujo de efectivo, pronósticos ¿cómo se llama? De cobranza, bueno, que caen ahí en el flujo, temas, por ejemplo, de capital de trabajo, etcétera. Entonces, todo lo que típicamente está asociado a cuentas del estado de resultados, balance y flujo. Pero luego también viene la parte, solamente, como les decía, de la planeación operativa, donde aquí hay igual N casos, ¿no? No es uno y no necesariamente todos aplican para todos, pero es donde ya estamos hablando de decir, oye, pues vamos a hacer un modelo de cuotas, un modelo de cálculo de compensación variable, un modelo de planeación de demanda, un modelo de Sales and Operation Planning, ¿no?
y ahora sí, ya todo interconectado. Entonces, si yo quiero evolucionando de alguna manera, pues hago mis procesos de información real, hago a lo mejor mi proceso de planeación financiera, y vamos a suponer que todo eso lo pueden partir, y ahorita vamos a ver un par de ejemplos, pero dicen, oye, quiero hacer mi planeación financiera a corto y largo plazo. Pues mira, para hacer la de largo plazo necesitas la de corto plazo, entonces empieza con el corto plazo. Oye, pero es muy compleja. Bueno, pues no necesariamente tienes que hacer todo, a lo mejor empieza con la parte de ventas, ¿no? Ya que tienes bien pulido lo de ventas, pues a lo mejor así vámonos con los costos. Ya que tienes eso, pues a lo mejor con los gastos, ¿no? Y ya construiste el estado de resultados, perfecto, ahora sigue el balance y luego el flujo. Pero luego resulta que te das cuenta que para poder generar uno de esos renglones del estado de resultados necesitas más detalle operativo. Bueno, pues a lo mejor ahora haces un modelo que tenga que ver con la planeación de ventas o un modelo que tenga que ver con la planeación de gente en la línea de producción para saber cuánta gente necesitas tener, y obviamente pues eso tiene un impacto ahí en los renglones de costo de mano de obra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, hay muchos casos, pero lo importante es que vean que todo está relacionado, ¿no? O sea, no son presupuestos o planes independientes. El propósito es que se tenga una sola visión de la empresa, de lo que ya pasó, de lo que va a pasar, y que obviamente se puedan hacer pues esos comparativos en la compañía, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, digo, nosotros tenemos 20 años haciendo, la empresa tiene 25 años, trabajamos con datos, eso. De esos 25 tenemos aproximadamente 20 años haciendo proyectos de planeación y consolidación financiera. Nosotros ahorita estamos trabajando mucho con Planful. Planful es una empresa americana. Yo la verdad es que nos ha gustado mucho la manera en que trabajan y lo que hace. Y digamos, no busco darles mucho el comercial. Yo sé que el propósito final es para ustedes cómo mejorar su proceso, pero digamos, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Otra vez, sé que hay otras herramientas en el mercado, pueden evaluarlas, etcétera, pero digamos, lo que quiero que vean es bien importante que toda esta visión que les comenté, pues la hagan realidad con una plataforma, porque ya vimos que el trabajar con Excel es muy complicado. O sea, el trabajar con Excel llega un momento donde ya definitivamente no hay manera de crecer. Entonces, el propósito es tener una plataforma donde justamente podemos integrar datos de SAP, de Oracle, de archivos, de diferentes plataformas. Entonces, llevarlo a una plataforma donde pueda ahí generar los estados financieros reales, puede estar haciendo pronósticos, presupuestos, pero que también eso, como decía al inicio, lo pueda llevar de regreso al RP, o puede llevarlo a otras herramientas de BI, o puede llevarlo a temas de pronóstico, digo, y eso pues lo hace Planful, y digo, y sé que lo hacen otras, pero digamos, es simplemente como decir, necesitan tener esto, ¿no? Y para hacer realidad todo lo que comentábamos en Planful o en cualquier plataforma, la recomendación, como les platicaba ahorita, es que sigan ustedes una serie de pasos, ¿no? Es decir, empecemos con, como decía, con el reporteo financiero. Y a lo mejor ahorita lo que más me duele es la planeación de gente, de mano de obra. Bueno, pues empecemos con mano de obra, y a lo mejor ahorita el presupuesto se sigue capturando a mano, pero mano de obra ya tengo un modelo muy detallado, ¿no? Y sabes qué, y ya que termine eso, pues ahora el que sigue es el de venta. A lo mejor luego hacemos el de Sales and Operation Planning o el de Map Plan, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Y repito, tiene que ver principalmente con el proyectar los estados financieros, analizar la rentabilidad, integrar la operación de la empresa. Por ejemplo, proyectos aquí que a mí me han gustado mucho y que se me han hecho súper interesantes y de valor para los clientes son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, obviamente, con el pronóstico de flujo. O sea, el flujo efectivo es algo que a todos nos interesa. Estos proyectos de Sales and Operation Planning, que esos incluyen muchas de estas cosas que vemos aquí. Por ejemplo, hemos hecho varios proyectos de Sanofi y de IBP, que se llama Integrated Business Planning, que digamos es otro proceso muy parecido. De hecho, es de los mismos, digamos, autores, ¿no? que crearon. Y está muy padre, porque cuando te das cuenta que ya puedes tener un proceso, voy a poner el ejemplo de Sales and Operation Planning, donde dices, oye, a ver, Sales and Operation Planning, ¿qué es? Es un proceso donde partes de la gente de ventas, que la gente de ventas dice, yo voy a vender tanto de estos productos a estos clientes en estos mercados, ¿sí? Pero luego se integra la gente de marketing, donde marketing dice, sí, pero este producto ya lo voy a descontinuar, o no, vamos a sacar otro producto y esperamos que ese producto nuevo canibalice este otro, ¿no? O vemos que el comportamiento del mercado es tal, entonces recomendamos que haya otras cosas, ¿no? Entonces, ese primer proceso, se fijan, ya
ventas y marketing se tienen que poner de acuerdo. Y ellos, pues digamos, empiezan como que a pulir su primer plan de ventas, ¿no? Y ya dicen, ok, ya le pulimos, entonces le bajo tantito a lo que le voy a vender a este mercado, le subo al otro, cambio la mezcla de productos y ya sale una primer como que versión de la venta. Bueno, el siguiente paso ahora es mandarlo con la gente de producción. Digo, yo estoy hablando de una empresa de manufactura, ¿no? Digo, sé obviamente que es muy diferente en banca, seguros y otras cosas, pero bueno, lo mandamos a una empresa, al área de producción y el área de producción dice, está bien, vas a vender eso en tales periodos, yo con eso puedo hacer mi plan de producción y mi plan de compras de materias primas, pero ¿qué crees? Que eso que me estás mandando no lo puedo hacer porque no tengo capacidad suficiente para poder producir el producto 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, a lo mejor te puedo surtir el 80% de uno, el 90% del otro y el 70% del otro. Y ahí empieza, se fijan, el ir y venir, ¿no? Entre ventas, marketing, producción, para ver cómo cambian la mezcla, cómo lo ajustan, o incluso decidir si producción tiene o que mandarlo maquilar o que abre otra línea de producción, ya va a depender mucho de su negociación, ¿no? Y luego, pues se integran otras áreas, ¿no? Producción se integra con compras para la compra de materias primas, se puede integrar con la gente responsable de finanzas, ¿no? Para hacer inversiones de capital, por si tengo que abrir otra línea de producción. Entonces, y bueno, y logística, ¿no? Porque también estos productos los tengo que embarcar y mandar a diferentes localidades. Entonces, ahora también le tengo que decir a logística qué voy a producir, en dónde y dónde, cómo lo tengo que embarcar para que la gente de logística también pueda hacer su plan. Entonces, fíjense cómo ya hay muchas áreas ahí involucradas y todos se tienen que estar poniendo de acuerdo, ¿no? Y el resultado final de Sales and Operation Planning es algo que se llama el consensus, donde ya sale ese plan consensuado, que es ya ahora sí un plan de ventas con cuotas para los vendedores ya bien definido, un plan de producción, donde ya el de producción sabe qué va a producir, cuándo, etcétera, ya saben qué materias primas tienen que tener disponibles, el de logística ya negoció con proveedores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace justamente toda esa coordinación y obviamente cómo tenemos que estar operando en nuestras empresas, ¿no? Si soy un banco, pues es muy parecido, ¿no? Oye, pues a lo mejor acá tengo que coordinar pues a la gente de las sucursales, con la gente de recursos humanos, con la gente que calcula la compensación variable, con otras cosas y pues obviamente hay un proceso también muy parecido. Entonces, el propósito es justamente que puedan ustedes ir creando modelos que permitan hacer, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Este es un ejemplo, digo, nada más para poner un par de ejemplos. Este es un ejemplo para manufactura, donde dices, oye, pues, ¿cómo podría crecer una empresa manufactura, no? Y digo, es simplemente un ejemplo, ¿no? Oye, pues a lo mejor empiezo con lo básico, ¿no? Reportes, consolidación, etcétera. Empiezo haciendo mi planeación financiera, ¿no? Donde hago mi plan anual, mi pronóstico, mi mano de obra, presupuestos, pero luego ya me voy acá a la planeación operativa, donde ya me meto, por ejemplo, a hacer un modelo de allocations para distribuir gastos en diferentes localidades, hago un modelo de rentabilidad por cliente, donde ya puedo también definir drivers para distribuir los indirectos, hago ya un modelo más detallado de pronósticos de ventas, etcétera, y ya luego le sigo, ¿no? Donde hago modelos más complejos como el de Sanopi, el de MRP para hacer explosiones de materiales, toda la planeación de mano de obra, ¿no? En la línea, o sea, cuánta gente necesito, en qué turnos, con qué capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, este es un ejemplo de manufactura. Si me voy a uno de retail o CPG, pues digamos, puede empezar muy parecido, pero acá ya empiezan otras cosas, ¿no? A lo mejor acá hay un tema de Open to Buy, a lo mejor hay todo un tema de aperturas de tiendas, igual la planeación de turnos de la gente, etc., ¿no? O sea, el assortment planning, que es el cómo distribuir los inventarios en las diferentes localidades para asegurar que estén disponibles para los clientes, la planeación de mercaderías para saber qué productos tengo que comprar y cuándo, por ejemplo, que retail hace compras con mucho tiempo de anticipación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Digo, no quise mostrarles ahorita, digamos, una herramienta, lo podemos ver si así lo quieren cuando gusten, pero quería como que darles esa visión. O sea, el propósito final de este proceso es el que podamos optimizar la manera en que trabajamos, ¿no? Y resultados que hemos tenido, que hemos visto cuando una empresa cambia la manera en que hace sus procesos de planeación, cambia la manera, digamos, digo, no solamente en el proceso, sino ahora sí ya en la herramienta, pues los resultados son impresionantes, ¿no? O sea, de durar 2, 3 meses para hacer un plan anual,
pues ahora a lo mejor dura 3 semanas, 4 semanas, y no porque la herramienta no pueda hacerlo más rápido, sino porque a lo mejor es el tiempo que tardan en coordinarse, validar, revisar temas, ¿no? Es mucho más fácil hacer comparativos, más bien, creo que me dan 5 minutos y les puedo mostrar un par de cosas, ¿no? O sea, justamente el poder hacer comparativos de versiones, ¿no? Por ejemplo, el poder decir, pues aquí tengo mis ventas, mis gastos, y aquí estoy comparando diferentes versiones, ¿no? El real, que es la línea, contra presupuestos y pronósticos, ¿no? Entonces veo qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Obviamente el poder ver mis diferentes estados financieros, ¿no? Por ejemplo, estar viendo mis estos resultados comparativo contra el mes actual, del mes actual contra el mes anterior y el mismo mes contra el año anterior, el year to date. Entonces, una plataforma de este tipo justamente permite hacerlo de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Y al distribuir, digamos, esto a múltiples usuarios, por ejemplo, ya pueden ustedes tener cosas como estas donde dices, oye, pues yo tengo aquí un grupo de personas que capturan presupuestos, pero unos capturan presupuestos de gastos y otros capturan presupuestos de ventas y otros de inversiones. Entonces, si se fijan, por ejemplo, yo aquí tengo diferentes versiones y aquí tengo justamente un proceso que me permite ver quién está capturando qué y quién está haciendo qué. Entonces, por ejemplo, si entro aquí a este de aquí, a este que se llama US Sales, pues veo que él se encarga de capturar gastos, ventas y gente, por ejemplo, ¿no? Pero si me voy acá al área administrativa, la corporativa, pues ellos manejan el CAPEX, manejan inversiones de otro tipo, proyectan el cash flow, así, ¿no? Y si se van a alguno de estos, por ejemplo, me voy a ir a la de, por ejemplo, esta de capital de trabajo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero proyectar o ver cómo puedo modificar mi capital de trabajo, ¿no? Entonces, pues yo puedo tener una pantalla como esta, donde yo puedo simplemente decir, ¿sabes qué? Pues aquí tengo cuántos son mis días cartera, mis días proveedor y qué impacto tiene eso. Por ejemplo, si aquí en vez de 45 días cartera tuviera 30, fíjense cómo acá yo tengo 34.489.000, ¿no? Entonces, si le pongo 30, bueno, ahora tengo menos de cuentas por cobrar. Digo, por acá abajo viene el cash flow. Déjenme lo modifico para que se vea más acá. Por ejemplo, 45. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que tengo 33, cash flow, 4 millones, y acá tengo 33 de capital de trabajo. Si esto lo cambio a 30, pues ahora tengo 14 millones de cash flow y ahora tengo 22 millones de capital de trabajo. Digo, comparar una idea muy sencilla, ¿no? Entonces, justamente el propósito es que la gente pueda estar haciendo estas simulaciones, ¿no? Pero esta es una persona a lo mejor de 100 o de 1000 de una empresa y lo mismo puede hacer con la gente, con los ingresos, con lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de esto, ¿no? El dejarles ahorita nada más la semillita de que es posible cambiar la manera en que trabajamos, de que es posible mejorar la manera en que analizamos información y que al final, pues obviamente no es nada más acelerar el proceso de generar el presupuesto, sino tener la capacidad de poder estar proyectando el futuro de muchas maneras, ¿no? De poder estar haciendo simulaciones, escenarios, y estar cambiando diferentes variables para ver el impacto que van a tener nuestras decisiones desde ahorita, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo tenía listo para hoy. Digo, me quedan aquí 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo lo único que les dejaría aquí es, si alguien quiere buscarnos, digo, puede escribirnos a Evelyn o a mí. Digo, Evelyn fue quien les envió la invitación. De cualquier manera, aquí están los correos de los dos. O poder tener alguna sesión, si alguien quiere que les platiquemos un poquito más o tiene dudas de cómo podemos ayudarlos en algo en particular, podemos platicar sin ningún compromiso, tener algún workshop donde definamos, a ver, así está tu proceso ahorita, cuál es el proceso que puedes seguir, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos mostrarles el día de hoy y pues bueno, quedo a sus órdenes. Aquí hay una pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para motivar a los usuarios a abandonar Excel y adoptar completamente la nueva herramienta? Mira, yo creo que es como, tiene varias aristas, ¿no? Obviamente el control de cambio es muy importante en esto, ¿no? Y aquí vamos casi siempre contra Excel y PowerPoint. Entonces,
Lo primero que tratamos de hacerle ver a la empresa es cuáles son los beneficios que vas a tener al usar una herramienta versus usar Excel. Y los beneficios son que vas a tener más tiempo disponible para hacer otras cosas de más valor. Entonces, tratamos de vender mucho esos beneficios, ¿no? O sea, el que ya no vas a tener que estar arrastrando el lápiz, arrastrando el Excel, integrando un montón de archivos, ¿no? Segundo, el que vean, y eso ya, digamos, viene ahí mucho el apoyo también ejecutivo, donde, oye, vean cómo al todos estar colaborando, pues realmente podemos también tener un resultado más rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde ya también es bien importante que los ejecutivos de alguna manera digan, a ver, ¿sabes qué? Esta herramienta es la herramienta institucional, esta es la que vamos a usar para sacar nuestros números y los números oficiales son los que salen de aquí, ¿no? Y creo que eso pasa cuando implementan SAP o cuando implementan otra cosa. Entonces, tratamos de trabajar por los dos lados, ¿no? Por un lado, donde le vendamos el valor al usuario, de que justamente ya se va a quitar la monserga de estar manipulando los Exceles y que él va a tener más tiempo disponible y que él va a poder hacer más análisis y obviamente lo que va a ser de más valor para la empresa, pero por otro lado sí también necesitamos el apoyo ejecutivo para asegurarse que ese cambio realmente se dé más rápido, ¿no? Yo espero haber respondido tu pregunta, Pedro. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, todavía no preguntan. Igual les paso por aquí por el chat. Bueno, Pedro dice muchas gracias. Les paso por aquí por el chat las redes sociales de Next Solution. Como les comentaba en un inicio, pueden encontrar todos los webinars que hemos dado en estos años en nuestro canal de YouTube. Ahí los pueden ver completitos, nos pueden comentar, los pueden compartir. Otra pregunta de Pedro. Tiempo promedio de implementación. Mira, me voy a regresar a una lámina que tenía por aquí. Bueno, creo que es esta. Y mira, la respuesta en general es depende, ¿no? Pero, y depende, me refiero al tamaño de la empresa, la complejidad, etcétera, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer muy rápido, es decir, oye, ¿cuánto te tardas en tener la información real? Solamente lo real. O sea, a lo mejor es algo que podemos tener en 3 meses, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Por qué 3 meses? Porque, bueno, son el tiempo que necesitamos para poder definir los requerimientos a detalle, ir a conectarnos a las fuentes de datos, hacer mapeos, etcétera, etcétera, y poder generar, digamos, los estados financieros. Y hacer un proyecto de planeación financiera, y ahorita voy a hablar nada más de finanzas, que cubra ventas, costos, gastos, inversiones, etcétera. Para una empresa, digamos, mediana, pues a lo mejor puede ser un proyecto de entre 6 a 8 meses, y hay empresas grandes con las que hemos durado varios años. Y la razón de durar varios años es porque son empresas muy complejas, donde hemos hecho cosas realmente, casi hemos hecho un RP, si tú quieres, por acá, ¿no? Pero yo te puedo decir, aunque sean esos 6 meses, en esos 6 meses pueden decir, ah, mira, a lo mejor los primeros 2 meses tenemos lo de ventas y luego en los siguientes mes y medio, 2 meses máximo tenemos costos y gastos, etcétera. Entonces, no es que sean 6 meses para ver un resultado final, sino se van teniendo avances durante el proceso del proyecto, ¿no? Pero igual, son de las cosas que podemos revisar si gustan hablarnos y podemos revisar su caso para decirles, bueno, cuál es la alternativa viable para ustedes, ¿no? Bueno, ya otro minutito más por si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, pues ya son las 12. A ver si alguien sale por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quedamos a sus órdenes y pues que les deseo un muy bonito día a todos.